Pero si ahora dicen que la economía domina la política totalmente. No. Un presidente del Madrid manda más que un ministro. Hola compas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Se define a sí mismo en Twitter como picapedrero de la información y es doctor en medios de comunicación. Uno de los tuiteros con, bajo mi punto de vista, mayor repercusión desde el lado izquierdo de la bancada. ¿Qué tal, Fonsi? ¿Cómo estamos? Un placer estar contigo. Fonsi Loaiza ha venido al canal y nos trae vamos a hablar de una figura que pasa desapercibida, ¿verdad, Fonsi? Pero que en el plano político no lo es tanto, y es Florentino Pérez. Fonsi nos trae su libro, que lo ha sacado hace poquito, ¿no? Sí, el día 21. El día 21, que no sé yo si le va a gustar mucho a Florentino, que se llama Florentino Pérez, el poder del palco. La pregunta por la que vamos a empezar es simple. ¿Quién es Florentino Pérez? Yo creo que hoy día podemos decir que Florentino Pérez es la persona más poderosa de España, por delante de incluso el presidente de gobierno, y todo ello gracias a el Real Madrid y su empresa de construcción ACS, y cuando él mismo se presentó a unas elecciones democráticas en España, fue la persona, el secretario general menos votado de la historia según la financiación de su partido político. Es decir, cuando se presenta a las elecciones es el menos votado, y después logra, sin presentarse a unas elecciones, solo a través del dinero y de las influencias, tener más poder que el presidente que elegimos democráticamente en España. O sea, Florentino Pérez es uno de los hombres más ricos de España, ¿no? ¿Cómo ejerce su influencia en el plano político Florentino? Sí, tiene un patrimonio de 2.000 millones de euros. Durante esta pandemia se está enriqueciendo de una manera asquerosa, ¿no? Porque además, mientras nos empobrecemos nosotros, mientras mueren personas en las residencias, gracias a las privatizaciones sobre todo del Partido Popular, pero también del PSOE, de cuestiones sanitarias como las residencias de mayores. Las residencias de mayores, muchas en España, están controladas por este oligarca Florentino Pérez, y gracias a concesiones con Esperanza Aguirre y su relación con José María Aznar, por ejemplo, que cuento en el libro, ha logrado pues tener y ejercer este poder, porque van cambiando los políticos, pero Florentino Pérez sigue campando a sus anchas con sus empresas y ganando mucho dinero. De hecho, ayer estaba viendo, para prepararme un poquillo así la entrevista, creo que fue, no sé si fue con Monedero, no sé quién te hizo la entrevista, y creo que era una final del Madrid, y en la que se ve a Florentino, a Rajoy, a varios dirigentes del PSOE, y yo no sé si es que el Madrid marca un gol y él se va directamente a Aznar, ¿no? Es como que, y Aznar estaba en el otro lado, bueno, lo estáis viendo ahora mismo en imágenes, y él va directamente a Aznar, y dices tú, curioso, ¿no? Cómo si va a buscar a Aznar, busca ese contacto físico con él, ¿no? Como que tienen ahí algo muy íntimo. Sí, son muy amigos, y además la Fundación ACS, que la lleva el hermano de Mayor Oreja, que era político del PP, financia la Fundación FAES de José María Aznar, es decir, que tienen pues intereses mercantiles, y además pues Aznar le dio todo tipo de poder a Florentino Pérez, apoyó su candidatura al Real Madrid, y además una cosa, ahora que estamos con el tema de la guerra en Ucrania, que el Real Madrid hace apoyo a la guerra, apoyando a Ucrania supuestamente, Florentino Pérez apoyó la guerra de Irak, y Aznar le dio, en la reconstrucción de Irak, la empresa Florentino Pérez se llevó la primera adjudicación en Irak, y además los madridistas valientes que hubo en el estadio sacaron pancartas contra la guerra de Irak y fueron retiradas por Florentino Pérez en la guerra de Irak. Así que esa hipocresía... Qué hipocresía tan grande, tío. Fíjate, los dos estamos pensando en esa palabra. En la entrevista que le hizo Jordi Évole a Florentino en el año 2014, ahora vais a ver un fragmento, Jordi le pregunta que qué se cuece el palco, ¿no? Y Florentino le dice que nada, que ahí no se cuece nada y que eso es un mito. Es una falta.
Hombre, no está mal como oferta, pero fíjese usted que ha sido sentarme en el palco del Bernabéu y entrarme unas ganas de hacer negocios. Ya, pero eso es un tópico. Ya, ya. ¿Tú qué opinas de... ¿Hay mito o no en el palco del Solo hay, Madrid? solo hay que ver que la última aparición oficial de Juan Carlos I en España, antes de fugarse, presuntamente con el dinero robado, presuntamente, según la Fiscalía no hay nada y ya está todo archivado, fue en un partido del Real Madrid en el palco del Bernabéu en febrero de 2020, antes de pirarse a Abu Dhabi, estuvo en el palco del Bernabéu. Así que fíjate todo ese entramado que se cuece en el Bernabéu, que lo explicó Jesús Gil, uno de estos corruptos españoles, un poco antecesor al trumpismo, ¿no? A Díaz Ayuso y a todo este trumpismo. Decía que el palco del Bernabéu cumple en democracia las funciones que hacía las cacerías con Franco. Pues ese papel tiene el palco del Bernabéu hoy en día, y veremos a ver si cuando vuelva Juan Carlos I, ahora ya sin causas abiertas, no lo vemos otra vez en el palco del Bernabéu. Seguramente. Y bueno, yo me pregunto, ¿cómo ha llegado a ser Florentino Pérez tan influyente? O sea, ¿cómo ha llegado a tener tanto poder? ¿De dónde viene Florentino Pérez? Yo creo que Florentino, cuando tuvo una gran participación en partidos políticos anteriormente, estuvo como burócrata franquista en el tardofranquismo, al final apoyado por Arespacochaga, que era un fascista y fue el que le mete la Asociación de la Carretera, y después en el Ayuntamiento de Madrid cuando estaba terminando el franquismo, y después se enrola en la UCD, conoce las administraciones, cómo funcionan las administraciones públicas. Después funda un partido político, el Partido Reformista Democrático, que es que se olvida que él tuvo participación en la política, y ahí pues conoce a muchas personas influyentes de las familias que mueven nuestro país, como la familia March o los Albertos. Son familias que han dominado nuestro país desde el franquismo y que la siguen dominando todavía hoy en día. Y los March, por ejemplo, March financió el golpe de Estado del franquismo, y todas estas familias pues empezó a conocerla Florentino y se dio cuenta de que esto de las urnas da lo mismo, que al final los que mandan son estas familias influyentes, y él pues se ha convertido en uno de ellos. Sí, de hecho cuando Évole le dice, es que se dice que la economía está engullendo a la política, o que realmente el poder ya no está en los parlamentos sino fuera, ¿no? Pero si ahora dicen que la economía domina la política totalmente. No. ¿Un presidente del Madrid manda más que un ministro? No sé quién decía eso decía, me parece que era Ramón Mendoza, pero no es verdad. No. Yo he estado en la política, he estado en la empresa y he estado en el deporte, en el fútbol, y el poder de verdad se tiene en la política. Y lo que tú dices en el libro, que efectivamente el poder político está en el palco, y concretamente en el palco del Madrid, ¿no? Claro, sí, dime. Y eso, que él pasa por la política, y a él le encanta la política, y él incluso, antes de ser presidente del Madrid, acudía a todos los mítines de Convergencia hasta el año 2000. Y detrás del 3% de Jordi Pujol, cuando Jordi Pujol habla de esto de que si cortan una rama caerá todo el árbol, pues uno de esos hombres es Florentino Pérez, porque ACS estaba detrás del 3% de Jordi Pujol, y no se puede entender la figura de Jordi Pujol sin la del empresario Florentino Pérez. Pues cómo se alargan los tentáculos de Florentino, ¿eh? Es increíble. Porque además su empresa empieza en Cataluña. Construcciones Padrós, todo este imperio que ha construido empieza en Cataluña, construyendo además con banca catalana que estaba detrás de Jordi Pujol, y además, como él tenía el partido con Miquel Roca, que hoy en día ha sido el abogado de la infanta Cristina, pues claro, tenía grandes contactos, y fíjate, su interés por la política no era de hacer cosas buenas, porque si tú montas un partido a la vez que montas una constructora, estás dando a entender tu interés, que no es por hacer cosas para la ciudadanía, sino para hacer negocio con tu constructora. Claro, interés propio, claro. Bueno, ¿y qué relación tiene Florentino con el PP actual? Bueno, pues yo creo que entre esta lucha que hubo de egos y de poder entre Casado y Ayuso,
Florentino Pérez mostró claramente su apoyo a Díaz Ayuso Claro. cuando el día siguiente de que cae Pablo Casado, en Galán pone la camiseta del Real Madrid a Díaz Ayuso, se va con ella a tomar café y, ¿Sí? Eso no lo sabía yo. y todas estas adjudicaciones que ha ido dando el clan Ayuso, porque hay que hablar por su nombre, clan Ayuso, porque entra el hermano, el amigo del hermano y todo este entramado de corruptelas que hay detrás del PP de Madrid, pues yo creo que el padrino es Florentino Pérez, porque claro, se ha llevado contratos en IFEMA, la construcción del nuevo Zendal y por supuesto que tomó partido por la que daba las adjudicaciones, que era Díaz Ayuso, y además también tiene una muy muy buena relación. Todos los veranos va a Galicia a tomar marisco con Núñez Feijóo, y además en los papeles de Bárcenas aparece que ACS se compromete a dar 1 millón de euros al PP de Galicia. ¿Y cómo es que no ha llegado nunca a estar imputado? Eso es lo más curioso, porque claro, se cree un intocable en nuestro país. Cuando va a declarar en la operación Púnica, el juez le pregunta que si le han pedido dinero para financiar al Partido Popular. Él dice al juez: me molesta, yo que he estado en un proceso judicial por tuitear, no se me ocurriría ponerme chulo ante un juez. Él Claro. dice: no, me molesta la pregunta. Si la gente me conoce, no se atreve a hacerme esa pregunta, como si fuera el capo de una mafia. Sí, encima chulo, ¿no? Como diciendo, claro, me ofende la pregunta. Y fue como testigo en la operación Púnica, porque había creado un medio de comunicación falso vinculado a la trama del PP. Joder, tío. Pero él es como Esperanza Aguirre, Aznar y Florentino. Si vemos, todos los que están al lado de Florentino van cayendo, todos los que van al lado de Aznar van cayendo, Esperanza Aguirre van cayendo todos al lado que están, pero Claro. ellos tres nunca les ocurre nada, es curioso. Estaban rodeados de corruptos, Pero ellos pero no. ellos no sabían nada ni se enteraban de lo que ocurría. No, de hecho Esperanza Aguirre destapó la trama. El caso de corrupción que ahora está en las portadas de todos los medios es el que se ha dado en llamar el caso Gürtel. Y yo me siento especialmente satisfecha de haber sido, creo que en una parte muy importante, la causante de que este caso se destapara. Otra pregunta. Pero sí que hay que decir que no habría corruptos sin corruptores, sin empresarios corruptores. Hombre, claro, creo que eso es algo de lo que trata también el libro. ¿Y con Vox? Vox seguramente está más vinculado a este empresario que, ¿cómo se llama? No recuerdo ahora el nombre, pero sí que es verdad que él va dando, como Florentino Pérez, va dando financiaciones a diferentes partidos. Le da lo mismo derecha que izquierda. Y sí que es verdad que Iván Espinosa de los Monteros ha acudido al palco antes de ser dirigente de Vox, incluso porque su padre pues iba siempre al palco del Bernabéu y con la marca España, que la llevaba el padre de Espinosa de los Monteros, y ha estado en el palco y no tendría ningún problema en apoyar a Vox, pero sí que es verdad que tiene más relación con el PP. Y el empresario que estaba detrás de Vox era Villar Mir, que también tuvo buena relación con Florentino Pérez y demás, y él sí que financió a Vox. Pues parece que no es un mito eso que decía Florentino, de que ahí se cuecen negocios, ¿no? Y bueno, hemos hablado de, más o menos por encima, de la influencia que tiene Florentino en el ámbito político. ¿Y en los medios de comunicación qué influencia tiene? Ahí es total. Ahí es la persona que controla los tempos mediáticos mejor de España. Por un lado, García Ferreras lo ha convertido en intocable en A3 Media. En La Sexta y en Antena 3 no dicen nada contra Florentino Pérez, porque García Ferreras es su hombre, como sale en sus propios audios. García Ferreras y Florentino ponen a Eduardo Inda de director del diario Marca. Mi hombre es el Ferri. Me dan unas hostias en el Grupo Prisa. Yo le saco del Grupo Prisa porque ya odia al Grupo Prisa. Yo me llevo la hostia del Grupo Prisa también por él. Pero bueno, Ferreras es un gran profesional, sobre todo lo que es un tío honrado, profesional bueno, que honesto, que no quiere tal, trata bien a todo el mundo.
No, pues estos son unos sectarios de la hostia, los del Grupo Prisa. No, aparte que no los odio, vamos, parece que no. Le dices a Ferrer, mira, esto le viene, esto hace esto, porque esto le puede joder. Porque además yo le decía, mira, vamos a ver, Inda, habla bien de los futbolistas, joder, si eso es el Madrid, pero no del presidente, si nadie le quiere ver. Si tú escribes qué es lo de sé qué del siglo XXI, y luego tus lectores ven que anda una hostia pública y que van a pensar de ti, van a pensar de que eres tonto. Es que pierdes prestigio en el periódico. Vamos a ver, yo estaba en lo del Rey, ahora en la inauguración de la Telefónica, que yo he hecho la obra y tal, estaba el Rey y estaba este también, ¿no? Antonio me ha dicho, por favor, ante esto, Florentino, ayúdame a meter en vereda a Inda. Digo, si no puede ser, si está crecido. Digo, si se ponen las fotos él, 8 fotos. Pero si se va por aquí, si se va de viaje, entonces se ha considerado un tío importante, pero si está loco, si lo único que le gusta es figurar. Si se ha confundido, digo, es imposible. Oye, está de director por Antonio y por mí, que le presionamos a Pedro. Está de director por Antonio y por mí, que le presionamos a Pedro. Y por otro lado, Mediaset está controlada a través de Borja Prado, que Borja Prado es el hijo del Manco. El Manco era el que estaba detrás de las corruptelas de Juan Carlos I. Pues este señor era el que llevaba era el CEO de la Superliga que había ideado Florentino Pérez. Y la relación es muy estrecha con diversos periodistas, como el caso de Eduardo Inda. Yo propongo que a los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero les llamen Borjamari y Pocholo. Lo que acaba de hacer Inda, lo que acaba de decir mis hijos, no lo haces con ningún político en España. Me parece mal también, Inda. O sea, te permites el lujo, Inda, te permites el lujo de ponerle los nombres a los hijos de un político. ¿Quién coño te crees que eres, tío? Me parece mal que se hable de los niños, de unos y de otros. ¿Quién coño te crees que eres, tío? Florentino Pérez financia a través de su empresa Clefe este medio de difusión de bulos masivos que es OC Diario. Hostia, tío, increíble, ¿eh? O sea, los tentáculos se van alargando. O sea, ¿tendría algo que ver lo que pasó, por ejemplo, con Cintora en las mañanas de 4 en televisión? No sé, o sea, se le expulsó 2 veces. No sé, de algún modo controlar quién presenta o quién dirige esos medios de comunicación. ¿Hasta ese punto podría llegar Florentino Pérez o está más o menos limitado a ciertas figuras? Creo que el caso más paradigmático fue el de José María García. José María García, que era la persona más influyente del mundo periodístico en el deporte, cobraba incluso más que Zidane, criticó a Florentino Pérez y le cortaron la cabeza a José María García porque vinculó toda esta operación de la recalificación de la ciudad deportiva, de los fichajes que hacía Florentino Pérez, al nombre de Miguel Blesa. Al nombre de Miguel Blesa, como conocemos algunos que estaba detrás de las tarjetas Black de Caja Madrid y era un banquero corrupto, pues lo vinculó a Florentino Pérez y a partir de ahí pues le cortaron la cabeza a José María García, no lo hemos vuelto a ver en grandes medios de comunicación y Miguel Blesa pues se suicidó en el año 2017. O sea, en ese palco no solo van gente del ámbito político, sino personas muy influyentes del ámbito empresarial y periodístico, ¿no? Quiero entender también, ¿no? Y hay que la otra pata, además del poder mediático, del poder legislativo, es judicial. Me parece escandaloso que haya jueces que acudan al palco del Bernabéu, porque ahí entonces están diciendo que no van a tener rigor en su trabajo. Y el caso de Marta Silva, que fue abogada general del Estado puesta por Ruiz Gallardón, otro de los amiguitos de Florentino Pérez, bajó incluso al vestuario del Real Madrid. Ella fue directiva con Florentino antes de ser abogada general del Estado, a pedirle una firmita en las camisetas y en los balones a Cristiano Ronaldo, cuando Cristiano Ronaldo mientras estaba desviando dinero a paraísos fiscales. La democracia, ¿no? Qué sí, bien la democracia para Florentino Pérez. Él funciona para él, básicamente. Y bueno, eso hablando, bueno, aparte de medios de comunicación, televisión y demás, en el tema de periódicos también tendrá un control, supongo, ¿no? Claro, Santiago Segurola, un periodista deportivo, contaba que Florentino Pérez llamaba por un pie de foto que no le gustaba. Hasta el rincón es tan pequeño y cuida tanto su imagen pública
que llama por pies de fotos en los cuales no le gusta. Pues imagínate. O por ejemplo, no cuando va a declarar a los juicios de tramas de corrupción, aunque sea de testigo, pues no ha ido nunca imputado todavía y no creo que vaya. Nunca sale en televisión. Y también le molesta que no salga su coronilla en televisión y hasta eso, claro, para que no se le vea la calva, claro. Hasta esos puntos le importan de su imagen pública o de eso, de llamar a un periódico porque no le gusta un pie de foto. Hasta a parcelas que parecen niñas le importan a Florentino Pérez de su imagen pública. O sea, haciendo un resumen, Florentino tiene influencia en el plano político, sobre todo en el Partido Popular. Pero también en el PSOE, porque también, la fundación Pablo Iglesias del PSOE uno de los financiadores es la Fundación ACS. Además de que, por ejemplo, el caso de Teresa Rivera, que es hoy en día vicepresidenta de Transición Ecológica, fue la que firmó la autorización medioambiental del Castor, es decir, que la persona que tiene que luchar por la transición ecológica es la persona que firmó la autorización medioambiental del Castor, que generó 500 seísmos en las costas en Castellón y demás, y que sufrieron pues desperfectos familias en sus casas y demás. Esto es un escándalo. O sea, tiene, bueno, pues me corrijo, influencia política en el bipartidismo, más que seguramente un poco más del lado del PP, pero en ambos partidos, en el ámbito judicial, en el mediático, o sea, es que no se le escapa a ninguno. No se le escapa nada. Y claro, teniendo el Real Madrid, que no solo tiene una gran constructora, pues claro, eso le da un poder que nadie se va a atrever a ir contra él, porque teniendo el Real Madrid en su dominio, además que casi que lo ha secuestrado, solo se puede presentar él y hace lo que se le antoja, pues imagínate. Y el Madrid es como su escaparate, ¿no? Claro, es lo que ha conseguido. Su ascenso ha sido gracias a todo ese poder que tiene el Madrid de imagen, esas giras que hacía el Real Madrid en Hollywood, en Estados Unidos, eso hizo que la empresa ACS, pues claro, creciera allí e incluso hizo el estadio más grande de Estados Unidos por ACS. Pues claro, eso te da unos contactos y él se dio cuenta de que había que convertir el Real Madrid en una especie de Hollywood de Disney y vender todas esas camisetas y fichar a jugadores como Beckham para al final él pues beneficiarse de una forma ostensible a través de su empresa y a través de, pues no solo tiene de construcción, porque lo lamentable de todo esto es como se ha ido privatizando otras cuestiones, pues controla hasta las escuelas infantiles de nuestros niños y niñas y las residencias de nuestros ancianos y ancianas y todo eso lo va a ir yendo controlando Florentino gracias a todas las privatizaciones que se han ido haciendo en nuestro país. Joder, tío, qué escándalo. Es decir, cuando llevamos a un bebé a una escuela infantil, en la Comunidad de Madrid están privatizadas para Florentino Pérez. Bueno, espero que tu libro lo lea mucha gente. Y bueno, esto hablando en el ámbito nacional, pero es que no hace mucho vi una noticia de que Florentino Pérez había secuestrado un río en Guatemala. Es decir, que lo había secado y que había creado unos problemas medioambientales y sociales terribles, ¿no? Sí, y además hay una activista, Lolita Chávez, que se puede buscar, son vídeos muy interesantes que cuenta cómo la empresa Florentino Pérez, pues en otros países también hace lo mismo que hacía en Guatemala, que para hacer una hidroeléctrica pues quitaba el río a los indígenas y demás. Y incluso Bernardo Cal estaba encerrado en la cárcel allí por haberse enfrentado a la constructora de Florentino Pérez. Increíble, tío. Porque es verdad que aquí tenemos un poco más de libertades y demás, pero en otros países que se enfrentan a las grandes empresas, pues los atacan mucho más fuerte que aquí, porque aquí lo único que pueden hacerme a mí es censurarme, pues no entrar en ambientes periodísticos y cobrar poco, pero en otros países pues te meten directamente en la cárcel, a lo mejor por enfrentarte a eso. Aunque bueno, en España también vamos retrocediendo y
Y Pablo Hasél, por ejemplo, todavía lo tenemos en prisión. Que, bueno, y ¿crees que en algún momento Florentino acabará imputado? Yo creo que eso es imposible, salvo que ocurra algo impensado, ¿no? De que no sé a quién, Al Capone, ¿no? Fue por pequeñas cosas que a lo mejor por eso le pillan, ¿sabes? Pero por estas cuestiones, si no ha ocurrido con el Castor, que era una infamia y una estafa, si no ha pasado con todos los papeles de Bárcenas que la empresa salía, pues salvo que sea por una pequeña cuestión, pero que no creo que vaya a caer tan fácilmente, porque ya te digo, el Orrach, que era un fiscal de España, decía que la única vez que había recibido presiones era porque iba a tocar a Florentino Pérez y le iba a hacer llamar como testigo. Y le dijo Florentino Pérez que él era amigo del fiscal general del Estado entonces. Y además, en nuestros días, pues como estamos viviendo toda la pandemia y han muerto ancianos durante estos días fúnebres y demás en España, pues su empresa estaba siendo investigada por homicidio imprudente. Porque claro, desde hacía tiempo ya las trabajadoras, mayoritariamente eran trabajadoras las que denunciaban que no tenían material en la empresa Florentino Pérez de residencia, pues además fueron despedidas las que lo denunciaban. Pues él se reunió con García Ferreras y la fiscal general de Estado cuando estaba siendo investigada su empresa por homicidio imprudente y milagrosamente pues ya no está imputada ni va a estar imputada y fue archivado el caso en su empresa de residencia de mayores. Y eso es lo más triste de todo, ¿no? Porque con todo lo que ha ocurrido en la pandemia, él incluso se atrevió, de momento no se lo han dado, de pedir un rescate por lo que habían vivido en sus residencias en la pandemia. Parece como ocurre con las autopistas. Hace 2 semanas le dimos más de 1.000 millones de euros a la empresa Vertis de Florentino Pérez por el fin de las autopistas de la AP7. Encima le pagamos, ¿no? Claro, la estafa esta de pues socializamos las pérdidas y privatizamos sus ganancias para él, claro. Exacto. Así siempre gana él. Bueno, si sale mal, como el Castor, 2.000 millones de euros y lo pagamos a través de las facturas del gas. Es que es increíble, tío. Es que es increíble. Te voy a hacer una pregunta. Si tuvieras que apostar, ¿a quién saldría antes imputado? ¿A quién apostarías? ¿Por Florentino o por el rey emérito? Es difícil, yo creo que ninguno, la verdad. No creo que vayan a ser imputados ninguno y se irán de rosita. Y además, encima, como España en tierra también, encima lo acabarán venerados y a lo mejor acaba llamándose el estadio del Real Madrid en vez de Santiago Bernabéu, Florentino Pérez. Quizá porque Santiago Bernabéu, que era un franquista, sigue un nombre de franquista llamándose el estadio del Real Madrid. Claro, es que hasta que esto que tú estás contando no salga en los grandes medios de comunicación, no sea un mensaje que se ha repetido, este escándalo, diga, pues Florentino Pérez ha hecho esto, otro, que lo único que se hizo y que fue muy flojito fue la entrevista que le hizo Évole en el 2014. O sea, se presentó eso, se le tocó ciertas preguntas y cuando él le rebatía, Évole no insistía. Claro que no, por él. El caso de Miguel Blesa, cuando hablan de Miguel Blesa, dice que él apenas ha estado con él. Cuando el Consejo de Administración de ACS aparecía Miguel Blesa. Es decir, Miguel Blesa, la persona que está detrás de Caja Madrid, de Bankia, de toda esta estafa que vivimos, era el financiador de fichajes del Real Madrid, como el de Cristiano Ronaldo, y además estuvo en el Consejo de Administración de ACS de Florentino Pérez y tuvo una relación muy, muy estrecha con él. Y además, una de las cosas que él contaba a sus cercanos, Miguel Blesa, era que cuando él era un apestado social, porque se le señaló por los preferentistas cuando iba a declarar, casi que le tiraban piedras porque era un corrupto absoluto. Pues una de las cosas que le afectaba psicológicamente era de que fue apartado del palco del Bernabéu. Increíble, tío. Hostia, me has dejado
de piedra. Pero o sea, claro, él que había financiado esos fichajes, de repente cuando ya entra en su imagen pública se deteriora muchísimo. Miguel Blesa, que era íntimo, no, lo siguiente de José María Aznar, estudiaron juntos y demás, y le puso a Aznar de presidente en Caja Madrid, pues lo vivió de una forma pues que le afectó mucho psicológicamente, de que ya no aparecía donde estaba todo el poder que era el palco del Bernabéu. es que lo que me estás diciendo encaja mucho con ese análisis de lo que es la política y la economía, ¿no? Que un grupo de empresas muy potentes controlan a la política, controlan los partidos políticos, ¿no? Entonces, claro, esto, el palco del Bernabéu es como el sitio donde se materializa esas relaciones, ¿no? Donde efectivamente el poder económico engulle al político, ¿no? Sí, es el centro de poder de nuestro país. Lamentablemente hemos visto también a sindicalistas en el palco del Bernabéu, hemos visto también incluso el caso de Manuela Carpena, que vino diciendo que nunca iba a ir al palco del Bernabéu y acabó en el palco del Bernabéu y apoyando la operación Chamartín. Pues vemos cómo al final también la izquierda aparece en estos ámbitos y es lo más triste de todo. Claro, él intenta camelársela. Claro, él es lo que siempre le gusta tener las dos posibilidades, así él siempre gana. Si tú financias al PP, a la Fundación FAES y financias a la del PSOE, pues claro, así nunca pierde. Claro. Poderoso un dinero. Bueno, Fonsi, muchísimas gracias por venir. Como siempre digo, toda persona que viene invitada por primera vez ya está obligada a venir una segunda y una tercera, ¿vale? O sea que por ya supuesto. No tienes alternativa. Os dejo el enlace para que podáis comprar el libro de Fonsi en los comentarios, también sus redes sociales y nada, darte las gracias, Fonsi, por aceptar la invitación y espero tenerte por aquí prontito, ¿vale? Por supuesto, gracias a ti y enhorabuena por el trabajo que haces. Venga, nos vemos. Un abrazo. Hasta pronto.